Bien, que Dios os bendiga a todos. Es un placer de nuevo estar con todos ustedes. Como siempre, acercándonos al griego bíblico, al griego koiné, griego común. Y así tener una mayor comprensión, más natural, más real, más cercana al texto original que fue inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy seguimos acercándonos al griego bíblico, seguimos estudiando su gramática, entendiendo un poquito el contexto, el lenguaje, para en las siguientes clases posteriores, ya en la siguiente temporada, entrar de lleno en la interpretación y en la traducción de textos bíblicos basados en diferentes versiones y en diferentes manuscritos. Bien, antes de nada voy a presentar todas las cosas para que Dios tome el control total de todo, Dios me dé la capacidad para poder explicarlo con claridad los conceptos que vamos a hablar y, cómo no, que ustedes tengan la capacitación especial del Espíritu Santo para poder asimilar conceptos y aprender juntamente en este maravilloso mundo del lenguaje original, como fue escrito el Nuevo Testamento en este caso. Así que cierra tus ojos conmigo, por favor, y vamos a seguir, vamos a adorar al Señor, vamos a presentar todas las cosas. Señor y Dios eterno Padre, gracias en esta noche, porque tú nos has bendecido hasta este momento, tú estás con nosotros. Te seguimos pidiendo, Señor, amor, compasión, bendición, Señor, y que tu compañía esté con nosotros siempre. Gracias por lo que llevamos de día y por tu protección. Gracias por tu provisión, Señor. Queremos presentarte este rato, Señor, de charla bíblica en relación al idioma original, para que tú nos capacites en primer lugar a mí para poder explicar con claridad los conceptos que tengo a continuación en este tiempo, y que tú bendigas y capacites en la mente y en el corazón a todos aquellos que puedan escuchar luego en diferido el programa que todos los viernes estamos impartiendo en esta plataforma. Te pido que tú nos bendigas y que la gloria siempre te la lleves tú y nosotros la bendición de aprender de ti por medio del lenguaje, conocerte más a ti y conociéndote más a ti, haciéndolo experiencia personal en nuestra vida. Así que te dejo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar donde lo dejemos. La semana pasada no estuvimos, no pudimos estar por asuntos personales, pero ya estamos de nuevo y recordaros que hoy es la última clase de esta temporada. Damos vacaciones hasta el 18 de septiembre a las 10:30, viernes, donde empezaremos de nuevo a seguir. Intentaremos aprender, practicar un poquito todo lo que hemos venido haciendo en lo que es en el instituto, en la plataforma teológica, en donde estamos promoviendo estos artículos, estas clases, mi persona juntamente con los demás ponentes de las diferentes áreas y materias. Voy a dejar lo que es todas las diapositivas que hemos pasado, lo voy a hacer en un PDF para que la tengáis y la estéis repasando durante estos meses de vacaciones, entre comillas, que la estéis repasando para tener concepto asimilado de todo lo que hemos dado, porque en la siguiente etapa, el siguiente nivel, empezaremos en septiembre, el 18 de septiembre, viernes a las 10:30, ya empezaremos un poquito más en profundidad, en base a lo que ya sabemos. O sea, es muy importante que todo lo que hemos estado hablando y todas las diapositivas que yo deje, que están al alcance de cualquiera para descargar, incluso dejaré algunas diapositivas, algún PDF con ejercicios prácticos de lo que hemos estado haciendo para que ustedes en vuestras casas pues lo imprimáis o lo hagáis o lo paséis a Word y en el ordenador o bien en papel. Podéis hacer los ejercicios y practicar sobre practicado para asimilar conceptos, sobre todo las tablas que tienen que ver con el verbo eimi que estuvimos dando hace 2 semanas, es lo que da inicio a lo que también vamos a estar hablando hoy, una forma verbal del tiempo eimi. Pero vamos a repasar un poquito un par de diapositivas y ya seguimos en la línea en lo que estuvimos hablando el último viernes que estuvimos juntos. Un repaso sobre la posición predicativa del adjetivo y la posición atributiva del adjetivo. O sea, esto era importante entenderlo para darle una comprensión a la hora de traducir el texto y de entender el texto bíblico.
la posición predicativa, ¿se acuerdan ustedes si han estado repasando que el adjetivo siempre se coloca fuera del conjunto artículo sustantivo? Y aquí tenéis el ejemplo, dejadme poner el puntero, eso es. O sea, agios, que ustedes se acuerdan que es santo, joteos, que es Dios. O sea, en la posición predicativa, el adjetivo está siempre fuera del conjunto artículo, jo, sustantivo, theos. O al revés, jotheos, agios. Esto sería el adjetivo en posición predicativa. Y la posición atributiva, que también la dimos en clases anteriores, el adjetivo sigue al artículo y había dos formas de mostrarlo. O sea, jo, agios, theos, es decir, el adjetivo está en medio del artículo y del sustantivo, esto sería posición atributiva, jo, agios, theos, y también la otra opción es joteos, y si va detrás le pondríamos otro artículo, jo, agios. Esto y esto sería lo mismo. El Dios santo o Dios santo, y aquí lo mismo, Dios santo, aunque tenga el artículo, es una ley gramatical. Por lo tanto, posición predicativa, el adjetivo estaba fuera del conjunto artículo sustantivo, y en la posición atributiva el adjetivo sigue al artículo, y si va adelante va en medio del artículo y del sustantivo, y si va detrás se le añade un artículo. Por lo tanto, en la forma A, que aquí mostramos, la posición atributiva, el adjetivo se coloca entre el artículo y el sustantivo, y en la forma B de la misma, el artículo se repite para abarcar también el adjetivo pospuesto al sustantivo. En esta posición resalta el adjetivo. Vamos a la siguiente diapositiva, diapositiva 52. Si el adjetivo se halla en posición atributiva, es decir, en medio o con un artículo, no tenemos una oración completa, necesitamos un verbo para darle sentido real a la oración. Por lo tanto, entendiendo este concepto gramatical, una de las siguientes locuciones que tenemos aquí, la 1 y la 2, constituye una oración completa y la otra no. Es decir, una incluye un verbo y la otra no. Va a depender mucho de la posición atributiva y de la posición predicativa. Por lo tanto, la posición del adjetivo es, en estas dos locuciones, la que va a determinar realmente la que es una oración completa, una locución completa. Vamos a señalar cuál es de las dos. Vamos a leerlas. La primera dice, jodoulos jocacos. Y la segunda, jodoulos cacos. O sea, aquí la diferencia, vamos a identificar terminología, es que el cacos, el siervo malo, significaría el adjetivo tiene un determinante delante. Por lo tanto, hemos dicho en la diapositiva anterior que esto está en posición atributiva. Falta un verbo. Sin en cambio, en la posición predicativa se incluía el verbo, aunque no lo leyésemos. Por lo tanto, aquí sería jodoulos kakos, el siervo es malo. Incluye un verbo invisible, como yo comento, como yo digo, un verbo invisible no se ve, pero lo identificamos por el adjetivo, porque aquí el adjetivo está fuera de el artículo y el sustantivo. Jodoulos kakos, el siervo es malo, pero aquí sigue al sustantivo, pero tiene un artículo. ¿Cuál es la otra forma en cómo se podría colocar para que esta frase fuese posición atributiva? Pues este adjetivo, kakos, se tendría que poner en medio de el artículo y el sustantivo. Sería jo, kakos, doulos. Y es lo mismo que decir el siervo malo. Pero acuérdense que cuando el adjetivo está fuera de el artículo y el sustantivo y sin artículo, ya sea detrás o delante, incluye un verbo. Jodoulos kakos, el siervo es malo. Bien, vamos a la siguiente diapositiva.
¿Cuál de las locuciones griegas que tengo aquí, la 1, la 2 y la 3, traduce la oración los hombres son malos? Fijaros ustedes que tenemos un verbo para tener la oración o la locución completa. Vamos a analizarlo y vamos a intentar entresacar cuál es la que equivale a los hombres son malos. Vamos a leer la primera. Hoi, kakoi, antropoi. Hoi, antropoi, hoi, kakoi. Hoi, antropoi, kakoi. Vamos a traducir la primera y vamos a darle el sentido ya. Hoi, kakoi, antropoi. Vemos que está el artículo, el adjetivo y el sustantivo. Por lo tanto, vemos el adjetivo en medio de el artículo y el sustantivo. Esto está en posición, lo hemos visto aquí, atributiva, porque está en medio. Por lo tanto, esta no traduce. Porque aquí dice los hombres malos o los malos hombres. Pero falta el verbo para darle sentido tal cual a la oración en su traducción. Vamos a la segunda. Hoi antropoi, hoi kakoi. Cumple la misma ley gramatical añadiéndole un artículo. Vemos artículo, sustantivo, artículo, adjetivo. Esto, los hombres malos, es lo mismo que hoi kakoi antropoi. Ahora vamos a la tercera. Dice, hoi antropoi, artículo, sustantivo, kakoi, adjetivo. Esta es la posición predicativa del adjetivo y el adjetivo, al estar fuera del artículo y del sustantivo, da por entendido, nos hace ver invisiblemente y nos identifica que aquí hay un verbo. Entonces, aquí los hombres son malos. La 3 equivalía en la traducción correcta a esta frase. Vamos, ya empezamos con las nuevas diapositivas. Vamos a ver cómo se expresa esta locución. Vamos a expresarla aquí. Los santos ángeles. Si os fijáis aquí, ya no hay verbo, por lo tanto vamos a identificar cuáles son. Hoi, angeloi, hoi, agioi. Agioi, hoi, angeloi. Hoi, agioi, angeloi. Bien, ¿cuáles de estas tres traduce los santos ángeles? Vamos a la primera. Hoi, angeloi, hoi, agioi. Los santos ángeles. Esta es una que valdría para traducir los santos ángeles. ¿Por qué? Porque vemos determinante, sustantivo, determinante y adjetivo. Si esto no estuviera, entonces esta frase significaría, imagínense que esto no está, significaría los ángeles son santos. Incluiría un verbo si esto no lo tuviésemos aquí. Pero al tenerlo aquí, equivale a esta locución. Los ángeles, los santos ángeles. Vamos a la segunda. Dice, agioi, hoi, angeloi. La de arriba está en posición atributiva, el adjetivo. En la siguiente está en posición predicativa, porque vemos el adjetivo, no hay artículo, y vemos artículo y sustantivo. O sea, está fuera el adjetivo del artículo del sustantivo. Este incluye un verbo. Esta frase sería, los ángeles son santos. No equivale a la que hemos marcado nosotros. Y la tercera, artículo, hoi, angioi, adjetivo, angeloi, sustantivo. Está en medio de, por lo tanto, la 3 y la 2 son exactamente iguales. Equivalen a la frase que había que traducir. Vamos a aprender a entender un poquito más lo que es el verbo imi, que vamos a intentar darle más profundidad. Hoy yo creo que vamos a quedarnos con esto. No vamos a darle muchas más vueltas hasta que empecemos la siguiente temporada. Pero vamos a darle un poquito de sentido. El verbo imi solo tiene 3 tiempos. Solo tiene 3. Es muy repetido, es uno de los verbos más repetidos del Nuevo Testamento. Por lo tanto,
es muy importante aprenderlo para poder entenderlo a la hora de traducir y de leer el texto griego del Nuevo Testamento. El verbo imi solo tiene 3 tiempos, el presente, el futuro y el imperfecto. Vamos a ver solamente esta vez el tiempo imperfecto. Estos cuadros que intento a veces hacerlo lo más fácil posible, estos hay que de alguna manera visualizarlos en la mente, memorizarlos, para poder entenderlos y verlos dentro de la frase. Vamos al singular y al plural. Vamos al singular de imi en tiempo imperfecto. Estaba, estabas, etc. Esto después lo explico. Estaba o era, estabas o eras, etcétera o era. Entonces, gemen es y en. Era, eras, era, estabas, estabas, estaba. El plural, emen, o también vale emeza, que es éramos o estábamos. Ete, erais o estabais. Esan, eran o estaban. Por lo tanto, esto habría que sacarle una fotografía mental y tenerla siempre con nosotros, o hacer algún croquis y llevarlo siempre apuntado en un bloc de notas personal. Por lo tanto, el tiempo imperfecto del verbo imi en singular es emen, es y en. Era, eras, era, estaba, estabas, estaba. Y el plural, emen o en meta, puedes ver estas dos formas o variantes, hete y esam. Éramos, erais y era. Vamos a ponerlo en práctica. Vamos a repasar ya traduciendo para poder entenderlo. Vamos a repasar la primera, vamos a leerlo primero en griego koiné y luego vamos a darle su traducción, que ya la tenemos aquí, pero vamos a ir palabra por palabra. Adelphos, to, curio, en, aquí tenemos aquí, encontramos, en, utos. Hermano, Adelphos, del Señor, to, curio, era, en, este, utos. Por lo tanto, aquí vemos identificado el era. Vamos a la segunda locución. Esan os próbata. Eran, vemos aquí identificada, esan, eran como os ovejas. Próbata. Vamos a la tercera locución. Curios, gemen, ton, zulón. Yo era señor de los esclavos. Ton, curio, dulón, emen, sería siguiendo el orden en castellano, pero como está en el griego, ya le damos el sentido a la traducción. Curios, señor, emen, era, yo era señor, de los ton, dulón, esclavos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. 59. Bien, quiero que entiendan esto. Del verbo imi, el imperfecto, como hemos estado analizando, aparece en el Nuevo Testamento y principalmente aparece el verbo imi en el Nuevo Testamento la forma de la tercera persona, tanto en singular como en el plural. O sea, en y esan son las que más abundan y más aparecen en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, en, que es era o estaba, y esan, que era eran o estaban. Esto aparece mucho. Os lo vais a encontrar muchas veces. Cuanto más fotografiéis estas palabras y su significado, mejor vais a identificarlo a la hora de tratar con textos originales. Por lo tanto, del verbo eimi en imperfecto aparecen en el Nuevo Testamento principalmente las formas de tercera persona, tanto en singular como en el plural. En y esan. Vamos a traducir la oración de la diapositiva 60. Lo tenemos debajo, pero así vamos analizando y es mucho más fácil. Esan, agioi, hui, duo adelphoi. Los dos hermanos eran santos. O sea, vamos a intentar traducirlo, poner en orden
las palabras griegas a la luz del castellano para poder identificar las palabras. Los dos hermanos. Joidúa del Foi, los dos hermanos. Esan santos, agioi. Así sería tal cual, pero para darle sentido, porque ahora aquí, en el texto griego, traducido tal cual, así un poquito desordenado en ese sentido, eran santos los dos hermanos. Pero a la traducción, como hemos venido hablando todo este tiempo, tenemos que darle un sentido gramatical correcto. Bien. Vamos a traducir este versículo de Mateo 27, 54, un trocito, una frase. Teou huios en utos. Hijo de Dios era este, tal cual. Dios, hijo, era este. Teou huios en utos. Y esta frase, esta locución de este texto, se puede traducir hijo de Dios era este, o darle un poquito más de sentido, este, en, no, utos, este, era en hijo de Dios, huio teou. Por lo tanto, ya veis cómo ponemos en funcionamiento estas terminaciones, esta forma verbal del verbo eimi en imperfecto. El uso unipersonal, quédense con los conceptos, esto se puede volver a ver, o sea, como va a quedar grabado en la biblioteca, pues pueden verlo las veces que ustedes quieran y pausarlo, darle para atrás y repasar. El uso unipersonal del verbo haber, es decir, hay, había o habrá, es el uso impersonal del verbo haber, representa el sentido que manifiesta en algunos contextos la forma de tercera persona del singular o plural de eimi. Por lo tanto, la tercera persona del singular o del plural del verbo eimi incluye o da el sentido o manifiesta el uso unipersonal del verbo haber, que es hay, había o habrá. Aunque suene un poquito grosso y espinoso, pero vamos a intentar darle un pulido. Vamos a intentarlo. Vamos a verlo aquí en estas diapositivas que las tengo ya colocadas con su traducción. En tiempo presente, 1 Corintios 8:5, eisin teoi poloi kai kurioi poloi. Esto sería en su traducción, hay muchos dioses y muchos señores. Hay, eisin, veis como la forma unipersonal del verbo ser, hay, lo vemos aquí, hay, eisin, muchos dioses, teoi, poloi, y muchos señores, kai, kurioi, poloi. Traducido tal cual, sin darle sentido idiomático, sería hay dioses muchos y señores muchos. Pero al darle sentido, hay muchos dioses y muchos señores. Esto es en el tiempo presente. En el tiempo imperfecto, como hemos visto, en Anthropos ekton Farisaion Nicodemos. Había un hombre de los fariseos, Nicodemo, Juan 3:1. Genes había, antroposes, hombre. Ekton fariseus, de los fariseos, Nicodemus, Nicodemo, ya lo están viendo, Nicodemo. Había un hombre de los fariseos. Vemos aquí, ahora y en tiempo futuro, esontai, limoi, kai, seismoi. Mateo 24:7, habrá hambres y terremotos. Presente hay, imperfecto o pasado había, y habrá en futuro esontai. Y aquí vemos las formas unipersonales. Dependiendo del contexto, eso tienen que entenderlo bien, dependiendo del contexto, la forma en que está en tiempo imperfecto, como hemos podido ver en algunas diapositivas, se puede traducir o puede traducirse como era o estaba o había. Cualquiera de las tres son válidas.
pero siempre va a depender del contexto donde se encuentre esta palabra. A ver si tengo algún ejemplo por ahí. Vamos a traducir este versículo. Aquí lo vemos. Juan 9:16, una parte del texto. Hisma hem en autois. Había una división entre ellos. Había una división, hisma, entre ellos. Autois. División, había una entre ellos. Se leería tal cual. Ahora hay que darle el sentido. Siempre lo repito, siempre lo hago para que captéis el sentido del texto. Pongo aquí dos palabras del vocabulario que las he visto correctas de poner, que aparecen aquí. Hisma, que es división, y divisiones, aquí, bueno, aquí he mezclado castellano con griego. Bueno, ya lo entienden ustedes. Y autois, que es entre ellos. Vamos a la siguiente diapositiva. Diapositiva 64. Quiero que notes bien el acento, quiero que te fijes bien en la marcación y el espíritu que lleva lo que es en, que es la palabra, el imperfecto. Porque hay otro vocablo que fácilmente se confunde con con en, puesto que se diferencia solamente en el acento y en el espíritu. Si te confundes, pues estropeas el sentido real de esa palabra, no le vas a sacar la conclusión final ni su traducción, que es en, que es el pronombre relativo la, que, la o que algunas veces, en. Si os fijáis, lo que cambia es el espíritu y el acento. Tiene un circunflejo encima de la coma, de la tilde. Este circunflejo es lo que hace la diferencia. Aquí simplemente tiene dos marcaciones y aquí tiene el espíritu y el acento, sin en cambio aquí tiene el circunflejo. Esto es lo que te hace identificar que está hablando en la particularidad que hemos estado hablando en estas diapositivas pasadas. Por lo tanto, acuérdense la diferencia en las puntuaciones. Vamos a hacer la conjugación del tiempo imperfecto otra vez y así no dibujamos otro cuadro y lo intentamos grabar en nuestra mente. Vamos allá. Emen, que es era o estaba, es la conjugación del tiempo imperfecto. Es, que era o estabas. En, que es la que hemos analizado, que puede ser era, estaba o había. Esto es el singular, vamos al plural. Emen o emeta, que éramos o estábamos. Ete, que erais o estáis, o estabais. Y esan, que es eran o estaban o había. Por lo tanto, fíjense bien y memorícenselo porque es muy, pero que muy importante. Vamos a estar un ratito más para no engorrar con documentación y finalizamos la clase. Vamos a repasar la declinación del sustantivo que hemos venido hablando todo este tiempo para tener una comprensión. No podemos avanzar, quiero que me escuchen con atención solamente medio minuto. No podemos avanzar cuando empecemos en septiembre, el 18 de septiembre a las 10:30. No vamos a poder avanzar si todo lo que hemos estado dando no lo tenéis fresco en la mente y no lo captáis y empezáis a practicarlo. Por lo tanto, vamos a repasar la declinación del sustantivo, que esto ya lo hemos estado viendo desde el inicio, pero para que lo tengáis ya y lo tengáis calcado en vuestra mente. Tom, tulón, vemos que esto está en genitivo plural. To, huyo, vemos que está en caso dativo, en singular. Joántropos, vemos que está en caso nominativo, fue el primero que aprendimos, en singular. Joi, curioi, está en nominativo, pero lo vemos en plural. Tom, logón, lo vemos en acusativo y lo vemos en singular. Tous, teou, lo vemos en acusativo plural. Tou, adelfou, lo vemos en genitivo singular, sin en cambio aquí el primero, tom, doulon, lo vemos en genitivo plural. Curie, acuérdense, siempre con la épsilon al final, que era el vocativo singular. Y el tois, huiois, que es el dativo
plural. Aquí lo vemos en singular. Acuérdense que el caso dativo singular siempre estaba marcado que terminaba con la omega y con la marca debajo. Y en plural termina en sigma iota, tois, uiois. Por lo tanto, este es el repaso de la declinación del sustantivo. Vamos a repasar también ahora el verbo ser, el verbo eimi, que estuvimos dando también un par de semanas. Así ya tenéis, como luego os voy a dejar la diapositiva para estos días, para que podáis repasar y tenerlo más fresco. Esmein, que somos, en, era él, eisin, son, estin, es, esan, eran, ei, eres y este, sois. Esto es importantísimo, grabárselo en la mente. Vamos a traducir, por último, estas oraciones ya están traducidas, pero vamos a leerlas y analizarlas. Esta será la última diapositiva de la noche en este ámbito. Vamos a traducir las oraciones, vamos a darle sentido, usando los verbos que hemos ido aprendiendo. Esmen, hoi kurioi, ton, doulon. Esto significa, somos los señores del siervo. Somos, esmen, los señores, hoi kurioi, de los siervos, ton, doulon. La segunda, hagios, hein, ho, adelfos. El hermano era santo. Hagiois, santo, hen, era, ho, adelfos, el hermano. Pero le damos el sentido, el hermano era santo. A la tercera, hei, hoteos, ton, antropon. Esto significa eres, hei, el dios, joteos, de los hombres, ton, antropon, de los hombres. La cuarta frase, adelfoi, tou, doblou, tou, agatou, eisin, hoi, antropoi. Esta es la más larga. Los hombres, adelfoi, los hombres, hoiantropoi, fíjense, aquí empieza por el principio. En esta frase lo tenemos al final. Los hombres, hoiantropoi, son hermanos. Eisin, adelfoi, del buen señor. Toudoulo, tun agatou, del buen siervo. Tou agatou, del buen, tou doulo, siervo. Fíjense qué desorganizada he puesto esta frase, pero ¿cómo le podemos dar el sentido? Si aquí yo os preguntara, ¿cuál es el sujeto? Los hombres. Hoi, antropoi, siempre está en caso nominativo. Por lo tanto, identificamos siempre el sujeto con el caso nominativo, aunque esté al final, identificamos que es el sujeto. Por lo tanto, los hombres son hermanos del buen siervo. Adelfou, tou, doulou, tou, agatou, eisin, ho, antropou. La quinta, esta es fácil. Este, agioi. Sois santos. Sois, este, agioi. Santos. La siguiente, uios, to, curioi, eimi. Eimi es soy, soy hijo del Señor. Uios, to, curio, soy hijo del Señor. La séptima, esam, adelfoi, eran hermanos. Esam, eran, adelfoi, hermanos. La última, la octava, mejor dicho. Ho logos, tou, teu, agios, esti. La palabra ho logos está en caso nominativo singular, por lo tanto es el sujeto. La palabra de Dios, caso posesivo o caso dativo. Tou, teu, de Dios, es santa. Agios estin, santa es santa a la traducción. Locución número 9. Antroposen. Había un hombre.
o era un hombre, las dos valen. Era un hombre o había un hombre, las dos valen. Ahora depende del contexto, usas era o había. Y la última, agios joteos. Es decir, Dios es santo. Esto es, vemos que el adjetivo está en posición predicativa, no atributiva, sino predicativa. ¿Por qué? Porque está fuera del conjunto artículo y sustantivo y por lo tanto incluye, aunque no lo veamos, un verbo, el verbo ser. Por lo tanto, Dios es santo. Bien, esto sería esta primera parte. Y ahora para terminar, como siempre hacemos, un palabra a palabra de un texto. Voy a abrir el PDF, que lo he pasado de documento Word a PDF, que he estado trabajando hoy en él. Vamos a compartir pantalla. Eso es. Listo. Y vamos a hacer un palabra por palabra como comúnmente venimos haciendo. Lo voy a poner un poquito más grande. Eso es. Y el texto que he elegido, el texto griego que he elegido, que últimamente estoy eligiendo, en vez de usar la Westcon o la Netle Alliance, he elegido esta versión porque a veces viene un poquito más desorganizada y así veis cómo en algunos textos están las palabras desorganizadas y a la hora de analizarlas empezamos pues por otra palabra, empiezo por otra palabra en vez de por la que tuviésemos que empezar. Vamos a leer el texto primero en griego bíblico. Poreu tentes ou mateteu sate pantata et ne baptizontes utou heisto onomatou papros kai tou uiou kai tou hagion neumatos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué he elegido este texto? Porque aquí hay un verbo imperativo que traduce, que en el griego viene como verbo imperativo, como un verbo, y en el castellano vemos un sustantivo. Y es lo que quiero que notéis, porque en algunos textos lo vamos a ver, y no es lo mismo verlo en la gramática castellana que en la gramática del idioma original. Por lo tanto, vamos a ir analizando. Fíjense que aquí empezamos por id. En vez de por tanto id, empezamos por id. Por eso elijo últimamente este tipo de edición donde vienen un poquito más desorganizadas. Id. Poreu tentes. Aquí así es como lo vais a encontrar en el manuscrito y luego en el lema de esta palabra, para encontrarla en un diccionario bíblico de griego koiné, lo vais a ver así, poreuomai. Esta es la palabra que tenéis que encontrar para saber qué significa esta palabra. Es decir, no el sentido en el texto, porque aquí ya viene declinada en su forma, es decir, aquí viene como verbo auristo, pasivo, es un participio, plural, nominativo y masculino. Pero para poder encontrar y tener una idea, vais al diccionario, tenéis que buscarla de esta manera en el lema. Que esto significa, aquí significa ir, viajar, marcharse o comportarse. Pero el sentido en el texto, cuando ya lo encontramos así, que a veces varía, casi siempre varía del significado tal cual de un diccionario, porque depende del contexto, depende de lo que se quiera decir, tiene un sentido diferente. Aquí el sentido es alejarse de un lugar, pero en otra dirección. Ese es el sentido de ir en este texto. Alejarse, pero en otra dirección. Irse, marcharse, viajar, apartarse, morir, incluso morir, incluye a veces esta palabra, vivir, conducirse, comportarse. Ir. Y ahora veis que vuelve para atrás. Por tanto, en vez de empezar por aquí, hemos empezado por ir.
Por tanto, o lo vais a encontrar así en el lema, es el mismo. Por tanto, verdaderamente, pues entonces, esto es una conjunción lógica inferencial. Pues entonces, por consiguiente, por lo tanto, verdaderamente, o sea, os dejo algunos cuantos significados en relación a esta conjunción. Aquí es donde yo quiero pararme. Haced discípulos. Vemos que en el castellano vemos un verbo hacer, del verbo hacer, y un sustantivo, discípulos. Pero en el texto griego las dos se traducen por una sola palabra que es un verbo, que es, bueno, en el manuscrito lo vas a encontrar como mateteusate, pero para encontrarlo en un diccionario lo vas a ver así, mateteo. Y esta palabra, mateteo, es instruir y ser un discípulo aquí. Pero conjugado en el texto, esto es un verbo total, los dos. Un verbo en auristo, activo, imperativo, segunda persona del plural. Y el sentido de hacer discípulos es discipular a todas las naciones. Es iniciar o instruir a un discípulo en el camino o las enseñanzas de un maestro o líder específico. Pero lo más interesante de esta palabra aquí en este texto es que hacer discípulos, que es un verbo, incluye un verbo en las dos palabras, significa discipular con el ejemplo. Hacer discípulos con el ejemplo de vida, con nosotros. Hacemos discípulos con nuestro ejemplo. Además, después enseñarle todo lo que tienes que enseñarle. Pero ese es el sentido, discipular con el ejemplo. Es iniciar, instruir a un discípulo en el camino, las enseñanzas de un maestro o líder especificado. Seguir, hacer seguidores, instruir. Bien, panta es todas, donde en el lema lo encuentras como pas, que es todos, que es un adjetivo acusativo plural neutro, el sentido es entero, es decir, que constituye toda la cantidad o extensión. Es decir, no te dejes a nadie sin discipular, habla de todas las naciones en el sentido intrínseco de la palabra, en la total extensión o cantidad. Las, ta, que es el artículo, lo vemos como jo, en las, los y las. Naciones, etne, que viene de etnos, que es como lo vas a encontrar en el diccionario, en el lema, que es nación, gente o gentiles. Sustantivo, acusativo, plural y neutro. Y aquí el sentido, dentro del texto, es un grupo de personas, algo hablando socialmente, un gran grupo de gente basado en diversos lazos culturales, físicos o geográficos. O sea, a toda la humanidad. Dice, baptizontes, bautizándolos, que viene del lema baptizo, bautizar la va a sumergir en agua, y aquí lo vemos como verbo presente, activo, participio, plural, nominativo y masculino. El sentido, bautizar, hundir momentáneamente a alguien en el agua como un rito ceremonial de limpieza e iniciación. Este es el sentido de esta palabra en el texto. Lo vemos en la concordancia manual, lavar y bautizar, lavar, bautizar, o sea, tienes un montón de variaciones de palabras para poder hacer la traducción. Utos, mismo, él, viene incluido, es un pronombre personal. Eis, dentro, entre, para, por medio, es una preposición, que ya estudiaremos las preposiciones y daremos un cuadro para que entendáis dónde se usa cada una. Es a hacia adentro en relación con. To, que es el artículo que lo vemos en el lema como jo, es el que más hemos estudiado. Onoma, que es nombre o por nombre. Su sustantivo aquí está en acusativo, singular y neutro, y el sentido de esta palabra, este sustantivo aquí en la frase, es una unidad de lenguaje por la cual una persona o cosa es conocida, el nombre, título, causa, persona, fama. Todo eso incluye esta palabra. Tou, del, es un artículo genitivo. Patros, es padre. Pater, que es de donde deriva, en el lema donde lo vas a encontrar, pater, que es padre, o incluso antepasado. Es un sustantivo genitivo singular y masculino. Por lo tanto, vemos cuánta variación hay dentro de las palabras en el idioma griego bíblico. Kai, ya veis que es la I, entonces también que es una conjunción lógico-conectivo. Tou, otro artículo, en el lema es jo. Huio es hijo. Huio
aquí es hijo y hay dos palabras en este caso en el Nuevo Testamento que se usan, que es teknon y huio, para hijo o niño. Cuando habla de huio es un niño, un hijo maduro con la capacidad de poder administrar una herencia, un niño con capacidad o madurez mental para poder discernir y valorar las cosas importantes. Cuando se usa la palabra teknon es un niño o un hijo que no tiene esa madurez o que tiene dificultad para poder administrar esa herencia o para poder administrar algo que legalmente le haya correspondido, una suma de responsabilidad. Y es la diferencia entre huio y teknon. Estas dos palabras vienen representando hijo o niño en el griego bíblico. Su sustantivo genitivo singular masculino. Lo vais a encontrar como huios. Kai, lo vemos, es i, una conjunción. Tou, también artículo. Agiou, lo hemos estado viendo en todas las diapositivas, que es santo dedicado. Y neumatos es espíritu, que para encontrarlo en el lema y en un diccionario lo vemos como neuma, que es espíritu, aliento y viento. Veis aquí que lo pongo en mayúscula y minúscula para poder hacer referencia tanto al Espíritu Santo como al espíritu del hombre. Su sustantivo genitivo singular neutro, en este caso, como lo tenemos aquí declinado. Amén. Y esto sería el tema por hoy. Aquí concluiríamos este ciclo. Por favor, en casa, repasarlo en diferido cuando esto esté colgado en la biblioteca, estudiarlo, si hay que pausarlo, lo pausáis, lo estudiáis, lo miráis y tenerlo fresco para poder empezar. Aquí acabamos este ciclo, nos vamos de vacaciones en el sentido de dar clase en diferido, estudiar bien todo lo que estos meses hemos estado aprendiendo y el 18 de septiembre, viernes a las 10:30, volvemos a reanudar las clases de griego bíblico, griego koiné, griego común. Por favor, asimilar los conceptos, las tablas, ver vídeo, grabarlo. Yo voy a dejar, no obstante, las diapositivas que hasta ahora hemos dado, las voy a pasar a PDF, las voy a dejar colgadas y algunos ejercicios prácticos de lo que hemos estado haciendo para que trabajéis con ello durante todo este verano y en septiembre tengáis el conocimiento fresco para poder empezar, porque vamos a darle un giro y vamos a entrar un poquito en profundidad para poder ya nadar, no en profundidad, pero sí poder tener la capacidad de dar alguna brazada en este mar inmenso que es el idioma bíblico griego koiné. Bien, así que hasta aquí, que Dios os bendiga. Vamos a dar gracias, voy a despedir todas las cosas y dejarlas todas en su nombre. Así que por favor cierren los ojos conmigo. Dios eterno, gracias en esta noche por permitirme compartir con mis hermanos y hermanas este maravilloso mundo que es tu idioma original dentro de la Biblia. Por favor, te pido que tú nos ayudes a captar en nuestra mente, a exprimirlo en las neuronas y poder entender tus conceptos y aprender y leer. Cuánta bendición hay en leer el texto bíblico en su idioma original. Así que te dejo todo en tus manos, dándote gracias por todo y por este ciclo que cerramos hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios os bendiga. Os deseo un feliz verano, aún a pesar de la circunstancia que estamos viviendo. Pero Dios siempre está con nosotros. Sigue repasando, sigue estudiando, no interrumpas tu momento de comunión con Dios, que es lo más hermoso. Sigue hablando con Él, sigue teniendo tu comunión cercana y sigue practicando el idioma original. Que Dios os bendiga y hasta septiembre, 18 de septiembre a las 10:30.